Hola, ¿qué tal, disculpa, buenos Carlos? días. Muy buenos días. Estaba comentando la preocupación en el sector, ¿no? En un año que ha sido durísimo, el más duro que todas las agencias seguro recuerden, pero sobre todo la perspectiva de qué puede pasar en este 2021. Nos llega el dato de que habrían desaparecido ya 3.000 puntos de venta. Bueno, que pueden desaparecer 3.000 puntos de venta desde el inicio de la Sí, pandemia hasta final del año que viene. sí, es correcto. Somos un sector con 70.000 trabajadores, con 9.500 puntos de venta y en estos momentos estamos todos bajo un ERTE. La mayoría de las agencias hemos puesto a todas nuestras plantillas en un ERTE a la espera de que mejore la situación y desde luego de prolongarse mucho más tiempo la duración de esta pandemia que está siendo ya muy larga. El cierre será bastante considerable. Estamos estimando eso entre un 40, 30 y 40% las agencias que pueden cerrar como consecuencia de la duración de esta crisis, porque la caída en nuestra facturación es superior al 90% y es totalmente insostenible para nosotros. Carlos, buenos días. A esta falta de, bueno, pues de opciones, ¿no?, de negocio, porque está claro que el turismo está completamente paralizado, se suma que las agencias de viajes han tenido que devolver el dinero de esos viajes que no se han podido realizar y en muchos casos los proveedores no les han devuelto el dinero a ellas. O sea que además tienen una deuda, hay bastante importante a la espera de que esos proveedores devuelvan el dinero. ¿Se va a producir esta devolución, creéis, o no? ¿Cómo lo vais a luchar? Pues ya debería de haberse producido, efectivamente. Nuestro sector está formado por muchas pymes y micropymes de 2, 3, el 90% tiene menos de 10 empleados, con lo cual es un sector, un tejido empresarial muy pequeño. Y efectivamente nos encontramos ante la situación que las grandes compañías aéreas, después de 10 años, después de 10 meses de que está durando esta crisis, todavía no nos han devuelto el dinero, ¿no? En muchos casos nosotros hemos devuelto ya a nuestros clientes y por lo tanto esto agrava efectivamente nuestra situación, porque además desde el punto de vista ya proporcional hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un margen muy pequeño. Quiero decir, si un billete vale 1.000 euros, a lo mejor nosotros estamos cargando 10 o 20 euros, ¿no? Entonces, sin embargo, estamos devolviendo 1.020 euros. Quiero decir, nosotros hemos dado esos 1.000 euros a la compañía aérea. Ahora el cliente nos reclama, pero no nos reclama nuestros 10 o 20 euros, nos reclama los 1.020 euros, ¿no? Por lo tanto, la situación es totalmente pues, muy grave y es insostenible para nuestro sector. ¿Qué soluciones estáis reclamando? No solo ante esa incapacidad, ¿no?, imposibilidad de desarrollar vuestra labor, sino también en este caso, ¿no?, en la devolución de ese dinero, ese importe que nos corresponde pagar a vosotros. Bueno, nosotros hemos recurrido, desde luego, a las autoridades, tanto a ESA como hemos requerido a muchísimas compañías aéreas y estamos haciendo los trámites para que procedan, ¿no? Pero desgraciadamente, pues eso, pasan los meses, ha pasado ya demasiado tiempo y ni siquiera ni IATA, ni AESA, ni nadie nos lo soluciona. Y eso, la situación es muy grave. Entonces, las agencias de viajes lo que tienen es una crisis de tesorería y lo que necesitamos es que se cubran mediante pues, o ayudas directas o porque solo los ERTES o los ICOs pues, no son suficientes para recapitalizar nuestros negocios, ¿no? Y entonces nos están poniendo en una situación muy grave, teniendo en cuenta que además es una crisis sanitaria que ha tenido un inicio y previsiblemente tendrá un fin cuando la vacuna, pues que ya se están poniendo en muchos países, pues termine y la gente vuelva a viajar, ¿no? Vuelva a desplazarse. También está siendo importante en la parte laboral esos trabajadores en ERTE, ¿no? Yo comentaba, pues alguna agencia de viajes de las más grandes que tiene un ERTE hasta el próximo verano del 80%, una parte importante de su plantilla. Esto puede provocar también la salida de ese capital humano, después de tener ERTEs tan grandes que obliguen al final a esos trabajadores a salir hacia otro sector. Pues sí, desgraciadamente esto va a depender de dos cosas, ¿no? Primero, de la duración de esta pandemia, que realmente
la gente vuelva a viajar a partir del año que viene, en el primer trimestre, el segundo trimestre, y luego de las ayudas, de la contundencia de las ayudas, porque realmente todas esas plantillas las vamos a necesitar, y el principal activo de una agencia de viajes es su personal, es su equipo humano, ¿no? Entonces sería muy grave que esto se perdiera. Nosotros, la intención que tenemos los empresarios es mantener este tejido, que se nos alarguen la posibilidad de mantener los ERTEs hasta que vuelva la recuperación del mercado, que previsiblemente va a ser en estos meses, y evitar el tener que deshacernos de plantillas, pero evidentemente si no se actúa con contundencia en nuestro sector, efectivamente estos ERTEs lo previsible será que se conviertan en ERES y será muy grave, porque además las agencias de viajes somos fundamentales para la recuperación del turismo, porque nosotros nos encargamos de la logística, de la planificación, de la contratación, de la distribución de los viajes, ¿no? Y por lo tanto sería una pena y sería muy grave para el sector el que realmente esas agencias de viajes echaran el cierre de forma definitiva y se destruyera todo ese empleo. También estamos pendientes, ¿no? Entre hoy y el próximo 21 habrá manifestaciones precisamente de agencias de viajes en distintas ciudades para reclamar ayudas. ¿Qué ayudas pensáis que debería ya ponerse por parte del gobierno encima de la mesa o por parte de Europa? Sobre todo teniendo en cuenta un aspecto, ¿no? Y es que todas las ayudas de reconversión que van a llegar de Europa vienen muy fundamentadas en una empresa y no en un sector, por lo que un sector tan atomizado va a tener difícil conseguir parte de esas ayudas. Sí, desde luego nos parece inexplicable que Europa no haya actuado con un sector, con una industria tan importante para Europa y para España en concreto, ¿no? La verdad es que no entendemos el porqué y desde luego las ayudas por parte de España pues deberían ser también mucho más contundentes. Necesitamos, pues nosotros hemos puesto encima de la mesa en los diferentes órganos que estamos, en Consejo de Estado, COE, con los diferentes ministerios, pues un paquete de ayudas directas, decía, porque ya a estas alturas no hay más remedio. Necesitamos que se nos amplíe la carencia de los ICOs. Necesitamos que haya algún tipo de plan de incentivo, como se han hecho en otros países, que cuando esto empiece la gente pueda volver a viajar, porque la situación económica ahora mismo en nuestro país es muy mala, ¿no? Entonces en otros países han hecho unos bonos para que la gente pues pueda viajar, son medidas de estímulo y en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer y que se deberían hacer, ¿no? Ayudas para mantener nuestros locales, porque aunque tengamos a nuestro personal en ERTE, seguimos afrontando pues todos los costes que hay pues de los locales, la luz, los seguros, los teléfonos. En fin, son muchísimos los costes y claro, esto sería insostenible, desde luego, para cualquier empresa del país y desde luego menos para una agencia de viajes, que tenemos unos márgenes muy pequeños y unas características pues muy especiales. Carlos, sobre todo, por ejemplo, a nivel bursátil, se tiene puesto el foco en el sector turismo porque, bueno, se piensa que va a ser el que más va a crecer, ¿no?, en el año próximo en cuanto se pueda viajar, pero también es verdad que lo que se dice por parte de los expertos es que las grandes beneficiadas van a ser las grandes agencias de viajes, las grandes empresas, pero que esas agencias de viajes pequeñitas muy probablemente se vayan a quedar por el camino, ¿no? Porque por todas estas situaciones que se están viviendo ahora y todo esto que nos estás comentando, ¿qué se puede hacer para salvar a esas pequeñas agencias de viajes? Bueno, nuestro sector tiene un gran poder de resistencia porque siempre lo ha tenido durante los últimos años, ¿no? Y nosotros éramos un sector muy sano hasta que ha empezado la crisis. Llevábamos con un crecimiento sostenido de más del 7% en términos de facturación, en términos de creación de empleo e incluso en términos de creación y ampliación de red, ¿no?, de puntos de venta, ¿no? Por lo tanto, esto en los últimos 3 años se había repetido, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que esta crisis es una crisis sanitaria que ha afectado a la movilidad y que, por lo tanto, pues evidentemente nos está generando problemas. Pero nosotros entendemos que cuando la gente vuelva a viajar, volverá a hacerlo, entendemos que de la misma forma que lo hacía, y por lo tanto creemos que las agencias medianas y las agencias pequeñas tienen el mismo hueco, porque realmente esa capilaridad de red es rica como sector, ¿no? Porque nos permite llegar pues a los diferentes rincones, a los diferentes pueblos, a las diferentes
y yo creo que hay un hueco para todos. Las grandes, desde luego, tendrán su hueco y las pequeñas también. Nosotros de la Confederación estamos haciendo un esfuerzo en este tiempo para mejorar por la digitalización y la capacidad que tienen nuestras agencias para acceder a la información. Y yo confío que todo ese tejido pequeño, esas pymes y esas micropymes, consigan mantenerse y consigan volver a facturar. Lo que necesitamos es que la gente vuelva a viajar, pero yo creo que lo seguirán haciendo, desde luego, como lo hacían a través de agencias grandes y agencias medianas y agencias pequeñas, ¿no? Y agencias online y todo tipo de agencia de viajes, porque yo creo que hay mercado para todos. Cuando hay mercado para todos, pero hace falta que haya mercado. Esperemos que sí. También se habla mucho del turismo de placer, ¿no? Es lo que todo el mundo tiene en mente, pero el turismo de negocios es una pata muy importante de vuestra cuota de negocio. ¿Cómo se está afectando? ¿Qué está ocurriendo en este turismo de negocios que estáis viendo, observando? Igual, la caída es un poquitín más baja, pero vamos, estamos también por encima del 80 y tantos %, porque realmente solo se están haciendo. El problema es que hay muchísima confusión y las empresas pues no pueden viajar, ¿no? Y desde luego no se está haciendo nada, no solo en el business travel, sino también en el MICE, ¿no? Todo lo relacionado a congresos, incentivos, reuniones, etcétera, evidentemente está totalmente parado. Y este sector, además, tardará un poquito más en arrancar porque tienen las circunstancias que son eventos que se planifican con duración, ¿no? Con algo más de tiempo, ¿no? Y por lo tanto serán probablemente los últimos en arrancar. Entonces, con respecto al business travel, entendemos que tan pronto como se pueda, porque las empresas que están viajando ahora todavía son las que, oye, no les queda más remedio, porque tienen que hacer algo. Durante toda la crisis se ha podido viajar por temas de negocios, por temas de trabajo. Y lo que creemos es que pero lo que pasa es que las grandes multinacionales ahora mismo están, muchas de ellas, prohibiendo, ¿no? los viajes, a no ser que sean estrictamente necesarios. En cuanto se levante esta restricción, los viajes de negocios se recuperarán, entendemos, y se recuperarán pronto y se recuperará muy tarde todo lo relativo al maíz. Bueno, pues esperemos que llegue pronto esa recuperación. Ya sabemos en cualquier caso que la vacuna está ya ahí a punto de llegar. Quieren que todos los países europeos comiencen a vacunar al mismo tiempo y aseguran también que en el momento en que se apruebe, al día siguiente ya tendremos aquí la vacuna. Así que esperemos que esta situación se resuelva pronto y que podamos volver a viajar. Muchísimas gracias, Carlos Garrido, presidente de CEAP, y esperemos que también que se escuchen esas peticiones y que lleguen esas ayudas. Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz y nada, encantados de participar con ustedes en el programa. Muchas gracias, Carlos. Buen día.